Ahora, veamos un ejemplo. En este ejemplo vamos a ver cuál es el trabajo realizado por un gas para ir del estado 1 al estado 2. Entonces, en este caso, yo tengo tres trayectorias termodinámicas. Entonces, yo tengo el estado 1 y el estado 2, y yo puedo ir del estado 1 al estado 2 con un proceso a presión constante, y después un proceso isobárico a presión constante P1, y después con un proceso isocórico de 3 a 2 a volumen constante B2. O podemos ir del estado 1 al estado 2 en un proceso, primero a volumen constante, un proceso isocórico, y después usando un proceso isobárico a presión constante, en este caso P2. O podemos irnos del estado 1 al estado 2 usando un proceso isotérmico como el que vemos en esta figura. ¿Listo? Entonces, si yo miro el área bajo la curva en cada una de estas trayectorias, entonces la primera trayectoria termodinámica pues es de 1, 3, 2. Entonces yo puedo calcular, o podemos calcular el trabajo que se hace en esa trayectoria como el área bajo la curva. Entonces este área bajo la curva nos va a representar el trabajo realizado, el trabajo realizado por el gas para ir de 1 a 2 usando la trayectoria 1, 3, 2. También es posible calcular el trabajo realizado por la trayectoria 1, 4, 2. En este caso, el área bajo la curva pues es únicamente lo que estoy señalando en morado. Y en el caso del proceso isotérmico, el trabajo realizado por el gas de 1 a 2 pues corresponde a esta área bajo la curva. Entonces, si miramos inicialmente la magnitud de las áreas, pues nos vamos a dar cuenta que inicialmente el trabajo que hace el gas por la trayectoria 142 es menor que el trabajo que hace el gas en el proceso isotérmico por la trayectoria 12 y es menor que el trabajo que hace el gas en la trayectoria 132 del primer ejemplo. Entonces calculemos cada uno de estos trabajos. Entonces, si nos vamos en la trayectoria 132 por la trayectoria 132, entonces el trabajo realizado total por el gas para ir de 1 a 2, pues es el trabajo que realiza el gas en el proceso de ir de 1 a 3, que es un proceso isobárico, más el trabajo que hace el gas en el proceso 3-2, que es un proceso isocórico. De 1 a 3, el trabajo, como es un proceso isobárico, pues el trabajo es la presión de 1 a 3, como es un proceso isobárico, entonces el trabajo es P1 veces el cambio de volumen, B2 menos B1. De 3 a 2, como es un proceso isocórico, pues el trabajo realizado por el gas es 0 y por tanto el trabajo total es P1 veces P2 menos B1. Ahora, en la trayectoria 142, ¿qué tenemos? En la trayectoria 142, pues el trabajo realizado por el gas en total, ese es el trabajo para ir de 1 a 4, más el trabajo para ir de 4 a 2. En este caso, el trabajo para ir de 1 a 4, si se dan cuenta, de 1 a 4 tenemos un proceso a volumen constante, un proceso isocórico, entonces el trabajo es 0, y para ir de 4 a 2 tenemos un proceso isobárico a presión constante, y entonces el trabajo sería la presión 2, que está acá, veces el volumen final, que es B2, menos B1. Y por tanto el trabajo total es B2 menos B1. Ahora, en la trayectoria 1-2, que es la isoterma, en el caso de la curva roja, ¿qué tenemos? Pues ya vimos que el trabajo total en una curva isoterma es N veces R por la temperatura del gas veces el logaritmo natural del volumen final, en este caso B2, sobre el volumen B1. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pues los trabajos que hace el gas o el trabajo que hace el gas en cada uno de estos casos es diferente, ¿sí?
y depende de la trayectoria termodinámica. Entonces no es lo mismo hacer un trabajo a volumen constante y después a volumen constante y después a presión constante que hacer un trabajo a presión constante y después a volumen constante. O hacer un trabajo para ir del estado 1 al estado 2 a temperatura constante. La conclusión en este caso es que el trabajo realizado para ir de un estado 1 a un estado 2, el trabajo realizado para ir de un estado 1 a un estado 2, no solamente depende del estado 1 y el estado 2, que son el estado inicial y el final, sino que también depende de la trayectoria termodinámica que usemos para ir de un estado a otro. Y con esto quiero terminar este video.